te ama, cómo te ama, cómo nos ama el Señor, cómo te ama, cómo te ama, cómo nos ama el Señor. Ella es un padre. Dulce conmigo, aquel gozo
Guárdame, Señor Jesús, para que no caiga cual sarmiento de esta vida de ti traiga. Es Jesús mi Señor, mi alegría eterna. Él me amó y me salvó en su gracia eterna. Señor, mi alegría eterna, Él me amó y me salvó en su gracia tierna. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. 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 Vine a adorar su nombre. Vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial. Cambió mi corazón en nuevo corazón. Y esta es la razón por la que canto hoy. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Buenos días, hermanos. Vamos a pedirle a Dios en este momento que nos conceda las enseñanzas necesarias, porque lo
acudimos a Él es porque verdaderamente tenemos sed de sus enseñanzas, sed de poder. Así dice en Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Nosotros los que acudimos a Dios, pedimos verdaderamente que reconozcamos esa necesidad que tenemos de Dios. Te pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos conceda esa verdadera sed de ti, esa necesidad que nosotros tenemos de ti, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta. Suspiramos profundamente y decimos, ¿qué es lo que necesito? Y no nos damos cuenta que la presencia del Espíritu de Dios en nosotros es lo que nos hace falta. Por eso te pedimos, Dios, en este momento, ven a nuestro corazón, llena nuestro corazón, llena tu tabernáculo, el tabernáculo que tenemos de tu presencia en nuestro corazón, Señor. Llénalo con la gracia de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. El pastor me pidió dar el sermón en el día de hoy en homenaje a nuestro querido hermano que está acá presente con nosotros, Joseph, el que viaja a otros lugares de nuestro continente, pero siempre vas a estar muy cerca de nosotros. Y la verdad que, José, no quiero que te sientas por aludido, pero cuando me presenté hice presencia en el Señor, le pedí que me diera el mensaje y me pidió prácticamente tocar este punto tan importante que es del perdón. Y cuando abrí el libro, la Biblia, tocante al perdón, en Génesis capítulo 50, versículo 24, encontré el nombre de José. Génesis capítulo 50, versículo 24. Y José dijo a sus hermanos, Génesis 50, 17, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. No es por aludido, no te tomes por aludido, José, porque lleva tu propio nombre. Dice otra vez, voy a volver a leer otra vez en la Biblia. Así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu Padre. Y José lloró mientras hablaba. Todo lo que encierra la palabra de Dios está para todas las épocas y en todo habla, en todos los sentidos. Muchas veces a lo mejor diremos nosotros, pero ¿quién de mis hermanos? Nosotros somos todos hermanos, somos hijos de un Dios, todos somos hermanos
y tenemos que mirar muy profundamente desde ese punto de vista. Y además, quisiera tocar más bien los pecados que nosotros mismos muchas veces no nos perdonamos. No nos perdonamos nuestros propios pecados porque ni siquiera somos conscientes de nuestros pecados. El acto de perdonar deberíamos de tocar ampliamente en varios capítulos. Es todo un proceso que se obtiene solamente, absolutamente, comenzando a perdonar a nosotros mismos. ¿Cómo yo voy a aprender a perdonar? Eso es lo que yo primeramente tengo que aplicar a mi vida y después para aplicar a los demás. ¿Y cómo voy a darme cuenta de mis pecados? Si yo no me perdono muchas veces porque no soy consciente de mis propios pecados, es un proceso, como les dije, que tiene que empezar delante de Dios, reconociendo, humillando, pero esa humildad no radica en muchas veces nosotros creemos que humillarnos simplemente es arrodillarnos delante de Dios. Yo creo que en el fondo del corazón está el grave problema del orgullo que no se doblega ni con la rodilla. Es más bien nuestra actitud lo que tenemos que reconocer y aceptar, que no vamos a ser salvos por nosotros, no vamos a ser perdonados por nosotros. Es Dios quien nos tiene que perdonar dentro de nosotros. Es muy difícil reconocer esta situación para lo que no estamos preparados, para los que no tenemos una cultura espiritual, porque escolarizamos nuestra humanidad, nuestro intelecto, y al culturizar nuestro intelecto nos lleva a hundirnos más en el egoísmo, en la vanagloria, y solamente en el espíritu, viviendo en el espíritu, podemos reconocer que la humildad es necesaria para el efecto. No reconocer nuestra debilidad, reconocer nuestra fragilidad. Y están escritos ampliamente en todas partes de la Biblia que somos tan frágiles que inclusive el día en que exageramos, Dios puede romper nuestras vasijas. Esta vasija tan frágil que prácticamente, y de hecho, con los pecados que nosotros mismos estamos cometiendo, es que esta vasija tan frágil se va deteriorando, se va golpeando, se va agrietando, y solamente un esfuerzo, cada vez que vamos perjudicando más a nuestra vasija, a nuestra humanidad, estamos volviendo su
corazón, nuestro tabernáculo, el tabernáculo de Dios, más dura que una piedra, que muchas veces ni siquiera es alcanzado por una bala, como lo aconteció hace pocos días, este suboficial que cometió un pecado criminal, triplemente criminal, se quiso matar y no, su corazón no, directo fue la bala al corazón, pero desvió esa bala porque no es así que Él va a solucionar el problema. Dios nos habla a través de los acontecimientos y solamente con los ojos espirituales podemos ver, solamente con los ojos espirituales, y bien dormido que estamos la sociedad completa, y no podemos lograr entender todos los acontecimientos que a diario pasan a nuestro alrededor. Y es esa necesidad de arrepentirnos nosotros mismos por nuestros pecados. Es necesario pedirle al Espíritu Santo que nos conceda esa ayuda. Es invocar con humildad al Espíritu Santo para que nos dé la verdadera luz para entender cómo funciona esto, cómo el pecado deteriora nuestra vida, cuáles son los pecados que a diario cometemos, cuáles son los que se enseñorean de nuestras vidas y cometemos pecado hasta congraciarnos para congraciarnos con los demás. O sea, yo queriendo hacer supuestamente agradar en la humanidad, en la vida del mundo, a mis propios compañeros, puedo caer en el pecado. ¿Por qué? Porque tengo que limitar a decir la verdad. Y esa falta a la verdad constituye una omisión que yo cometí para congraciarme con los demás. Muchas veces un verdadero pecado que nosotros desconocemos, ignoramos, y bien dijo Jesús: mi pueblo perece por desconocimiento. Estando en la agonía de la cruz, lo dijo eso. Y es importante que reflexionemos nuestra falta de conocimiento, es nuestra ignorancia en el espíritu. Como les dije, yo creo que la escolaridad de la humanidad no es ayuda para que nosotros seamos un poco más conscientes, pero no escolarizamos nuestro espíritu y ni siquiera le metimos en el preescolar. El verdadero arrepentimiento entonces va a llegar a nosotros por medio de la humildad de reconocer nuestras falencias, nuestras debilidades delante de Dios. En el Salmo 19, versículos 12 y 13. En el Salmo 19, 12 y 13. Salmo 19, capítulo 19, versículos 12 y 13. Dice la palabra de Dios: ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí.
entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Estas debilidades nuestras que pasan por orgullo, por ignorancia, tenemos que tratar de prendernos fuertes de Dios. ¿Y cómo nos prendemos fuerte de Dios? Primero la oración, luego su palabra, y reconocer nuestra debilidad. Al reconocer nuestra debilidad, volveremos a la humildad necesaria para reconocer los pecados. Muchas veces los supuestos pecadillos que cometemos a diario y que no nos damos cuenta. Estos pecados, pequeños pecados, impregnan nuestra vida, sazonan nuestra vida y nuestro fruto resalta en nuestros frutos y en nuestra propia vida. ¿Qué pasa con nuestras oraciones? Me doy cuenta de eso porque ¿qué pasa? Yo me presento delante de Dios, oro a Dios, pero el gozo de su presencia en mi vida es pasajera, y con un pequeño pensamiento que pueda perturbarla, sutilmente se separa de mí y desaparece el gozo y la presencia el gozo de su presencia en nuestro corazón. El Espíritu de Dios fluye en nosotros y nosotros verdaderamente acudimos y limpiamos nuestra vida de esto que constituye la falta de perdón a nosotros mismos. Como les dije, los pecados, nuestros pecados, empezando por los pecados nuestros, muchas veces reconocemos analizando nuestras actitudes. Este es el factor determinante en la oración. Primero, cómo yo me presento delante de Dios. Me presento con actitud, me presento con humildad, me presento reconociendo que soy un pecador. ¿Por qué es necesario esto? Es necesario presentarnos en oración sobre este tema delante de Dios, porque no somos nosotros lo que debemos, sino que es Dios quien tiene que obrar esa actitud en nosotros. Es Dios que tiene que volver en nosotros su presencia. Por lo tanto, ese reconocimiento, esa presentación de la oración delante de nuestro Dios, tiene que ser verdaderamente el acto de juicio. El acto de juicio, si nosotros pudiéramos comprender, a lo mejor nadie de nosotros ha acudido a un juicio oral y público, y ahí mismo nadie miente, se le hace jurar bajo juramento de que tiene que decir la verdad, y
Este momento de oración debe constituir un acto de juicio para nosotros, un acto de juicio para que podamos ser redimidos de nuestras culpas, porque la sangre de Cristo fue dada por esos pecados nuestros. La sangre de Jesús es lo que la propia vida de Jesús es lo que nos facilita entrar en ese juicio, y nos presentamos delante de Dios para poder ser limpiados, para poder ser santificados y de esa manera lograr la remisión absoluta del perdón y el perdón de nuestros pecados, la remisión absoluta de nuestras culpas y el perdón. Y lograr eso es lo que nos va a llevar a tener el gozo de la presencia de Dios en nuestro corazón. En Proverbios 21:2 dice: todo camino del hombre es recto a su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Muchas veces, si nosotros caemos, estuvimos hablando de que tenemos que tener la suficiente capacidad para reconocer nuestros pecados, pero nosotros no vamos a medir la calidad y la cantidad de nuestros pecados, porque es Dios quien tiene que darnos es Dios quien tiene que darnos hasta qué punto es nuestra culpa, es nuestro, ni siquiera diría yo que viene a ser un tipo de remordimiento, porque no es tampoco remordimiento sería a la medida humana de nosotros mismos. Y no es que yo acudo a Dios con un remordimiento, reconozco mis errores, reconozco mi culpa, reconozco mi pecado, y eso sería si yo llego delante de Dios simplemente un remordimiento que humano, no llega hasta delante de Dios, y es eso lo que nosotros necesitamos para que podamos comprender de que nosotros no somos salvos por nosotros mismos, nosotros no vamos a redimir nuestros pecados, nosotros necesitamos de la gracia y de la unción de Dios, del Espíritu Santo y de Dios, para que podamos tener la remisión absoluta de nuestros pecados y recuperar el gozo. Si nosotros estamos en la gracia, si estamos verdaderamente en la gracia, pero si estamos en pecado, nuestro corazón, ¿de qué va a rebosar? Va a rebosar de odio, de ira, y quién sabe cuántas cosas ocultas, porque yo creo que habremos estudiado en Gálatas las consecuencias de la falta de perdón, de las consecuencias de la falta de perdón de nosotros mismos, y también del perdón de los pecados contra otros, ¿verdad? Contra nuestros hermanos. Quiero volver yendo al pecado individual, del pecado personal y del perdón personal. En Eclesiastes capítulo 9, versículo 18 dice: el pecado destruyó un solo pecado, un pecadito. Un pecado destruyó mucho bien. Dentro de nosotros, por un pecado perdemos la gracia y la presencia de Dios, y por añadidura perdemos ampliamente, lejos quedamos de Dios.
Y no pensemos que vamos a salir limpios tan fácilmente de esto. Es arduo el trabajo que tenemos que poner de nuestra parte, porque cuanto más tiempo esperamos, más vamos a deteriorarnos, más vamos a destruir nuestra vasija, más vamos a destruir nuestra humanidad. Analizando los resultantes de nuestros pecados, que constituyen muchas veces actos de desobediencia muy graves y que tienen consecuencias también graves en nuestro organismo por culpa de que me haya contaminado con el mundo, puede constituir un largo trecho de mi existencia para recuperar. Pero yo sí sé que Dios puede recuperarnos, Dios puede recuperarnos, pero es mucho más el esfuerzo que debo hacer primero para entrar en la gracia de Dios, y después esa gracia de Dios es lo que va a obrar en mi vida para que yo sea restablecido por lo menos en algo, y de esa manera también restablecer nuestra relación con Dios. La receta para llegar al juicio oral y público delante de Dios es limpiar nuestras vidas. Y limpiar nuestras vidas, perdonar a nosotros mismos, perdonarnos a nosotros mismos para poder llegar a la gracia del perdón. Yo anoté aquí algunos de los pecados comunes, que a diario cometemos, de los que son emocionales. Nuestras emociones muchas veces nos produce dolor y resplandece en nuestro propio semblante. Dolor, odio, resentimiento, rencor, venganza, miedo, temor, rechazo, son pecados. Eso nosotros no lo teníamos como pecado, pero sin embargo son graves pecados que nos dificulta caminar el sendero espiritual, estorba nuestra vida, no podemos caminar el sendero de la vida espiritual con estas cargas. La autocompasión también es otro pecado, las quejas, los celos. Tanto, si nosotros analizáramos los celos, es tan amplio. Tenemos celos de nuestros propios compañeros de estudio, tenemos celos de nuestros propios compañeros de trabajo, de nuestros directores, de nuestros pastores, por todo. Entonces es necesario analizar profundamente cada uno de estos, que constituye una dificultad, que constituye una trampa para que nosotros podamos crecer en el espíritu y caminar el sendero espiritual. Inseguridades, inferioridad, depresión, todo esto, si analizamos, tiene consecuencias y tentáculos en todas las áreas de nuestra vida. Desconfianza, los pecadillos que nosotros generalmente consideramos pecadillos, pero son graves dificultades, obstáculos para nuestra vida espiritual. Son los pecados que mentalmente nosotros tenemos encerrados, como la intransigencia, la confusión, duda, dispersión, desorden, incredulidad, intelectualismo, educación
muy dogmática, dogmatismo. Y los pecados de dogmatismo, por ejemplo, son pecados que nos encierran muy fuertemente. Yo cuando llegué en esta iglesia le dije, no sé si le traje al pastor una Biblia, y en el medio de la Biblia traje un rosario, que no podía desprenderme de mi rosario. Ese era, y era algo que me mantenía muy por una ramita del árbol de la vida de Dios. Y esa ramita, al ser zarandeado por una pequeña dificultad, por un pequeño viento, tan por el suelo voy rodando. Porque es así, el rosario te mantiene tal vez 1 hora, 2 horas, si tenés suerte y si permaneces en la gracia del Espíritu, un día. Pero más de eso no te sostiene. Al día siguiente vos sos la misma persona, con las mismas mañas, y en tu semblante lo único que refleja es la tristeza y la amargura. Así es que muchos de estos dogmatismos que nosotros tenemos nos tiene casi totalmente encasillado, nos dificulta nuestro crecimiento espiritual, constituye un pecado para nosotros. Otros dicen, yo soy agnóstico. Eso sí que ya constituiría una ofensa a Dios, y el pecado, la ofensa a Dios es más grave todavía, porque a nosotros no vamos a poder ayudarnos, pero en algo sí lo haremos para que podamos apoyarnos y darnos fuerza para caminar juntos el sendero. Los pecados de habla, las murmuraciones, la crítica, las murmuraciones, la lengua sucia, lengua falsa, la lengua. En la última clase del pastor estábamos estudiando, y cuántos somos los que matamos a través de nuestra lengua, y cuántos nos matan a través de la lengua. La lengua criticona, la lengua burlona. El solo hecho de burlar, yo no miro las consecuencias y el perjuicio a mi semejante. También el pesimismo constituye pecado. El pesimismo, si nosotros analizamos, deja huella muy profunda que solo Dios nos puede restituir y darnos la fuerza necesaria para enfrentar las dificultades de la vida espiritual. Las adicciones. Muchos de nuestros hermanos que están en el tabaquismo, en el alcoholismo, en la drogadicción, y nosotros que muchas veces no podemos todavía desprendernos ni siquiera de la tele para ver el fútbol, la música, somos excesivos en el trabajo. Y otro pecado, como dice el pastor, a lo mejor tenés pecados no tan graves, pero sí constituyen todavía pecado, porque no me puedo desprender de esto, no me puedo desprender de aquello, y son cosas que tenemos que hacer rendir en nuestras vidas. O sea que tenemos que redimir de esas dependencias en nuestra vida. Nosotros los paraguayos dependemos del tereré, tomamos el tereré. Hasta eso constituye una adicción. Y por último, los de carácter, la rebeldía, la desobediencia que empezamos por el pecado original hasta nuestros días, y lo vamos a tener hasta en nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Terquedad, perfeccionismo, descuidado, despistado, orgullo, vanidad, autosuficiencia, soberbia, manipulación, complacencia, conformismo, impaciencia. Estos son los que aparentemente destruyen nuestra vida, aparentemente constituyen pecados pequeños, pero destruyen tan enormemente nuestras vidas, dificultan tan enormemente nuestro crecimiento espiritual. Y está en Cantares 2:15, dice la palabra, en Cantares 2:15.